Está Freddy Vivas con nosotros, experto en inteligencia artificial. Freddy, bienvenido. Muchas gracias, estás? contento de estar acá. Revolucionaste las redes con lo que nos contaste el fin de semana pasado. Y les digo, me encantaría que hablemos en algún momento del Mundial y la tecnología de inteligencia artificial. Sí, claro. ¡Epa! Claro. El offside. Claro, está Vos lo buenísimo. pedís, Sí, esto sí, es un sí. arma de doble filo, la producción hagámoslo. me dice... Hagámoslo, porque a mí me Freddy encanta. el domingo que viene. Hagámoslo. Es el ¿Venís, tema del podés? año además, ¿no? Sí, hagámoslo. ¿Podés venir el domingo que viene? Sí, charlamos del Mundial, del Dale. VAR. Ahora se incorporó inteligencia artificial al VAR y entonces va a estar buenísimo. Sí. Hay mucha... que ver si ¿Cómo funciona. la Hay que inteligencia? ver si Espera, un funciona. anticipo de lo del domingo que viene, pero ¿cómo inteligencia artificial en el Claro, bar? lo que pasa es que este es el Mundial de la inteligencia artificial. Claro. Sí. De hecho, es el primer Mundial donde la inteligencia artificial va a ser partícipe. Sí. Y estamos viviendo en general, ¿no? Yo creo que como en los 60 fue la carrera espacial Sí. para llegar a la Luna, ahora es la carrera de la inteligencia artificial. Sí. O sea, estamos en el momento donde está pasando todo. ¿Pero por qué bar con Desde inteligencia? la posición adelantada Sí. se va a determinar con la ayuda de la inteligencia artificial. Sí. Por primera vez en la historia. Claro, ya no va a ser solamente el ojo humano. Van a compilar imágenes Bueno, como de hablaba- cámaras Sí. y de computadoras para saber si el jugador está adelantado o no. ¿Se acuerdan que hace algunas semanas hablamos con el director de una clínica de fertilidad que nos decía que con inteligencia artificial están logrando Sí. seleccionar el mejor embrión Exacto. para hacerte una transferencia embrionaria? Sí, sí, pasó acá en Capital. Que antes lo Exacto. hacía, lógico, Sí, sí, sí. que antes lo hacía el ojo humano y ahora es el ojo humano pero con la inteligencia artificial detrás, ¿no? Totalmente. Miren todo lo que eso significa. Voy a ir con vos, Freddy, porque vamos a hablar de esto, ¿no? De este algoritmo que aparentemente logra resolver algo que es fundamental relacionado con dos enfermedades tan temidas. Ahora voy con Freddy, pero primero hablamos con vos, Delphi, que son Parkinson y Alzheimer. Freddy, él hablaba de Parkinson puntualmente, es lo que él tiene, pero vos se nos traes cómo la inteligencia artificial se puede aplicar a también el Alzheimer. Otras enfermedades, sí. La realidad es que vemos un cambio que se va a venir cada vez más fuerte en el mundo de la salud para que la salud pase de ser reactiva, digamos, ¿no? De te encuentran una enfermedad, vemos cómo lo tratamos, a pasar a ser predictiva o preventiva también, ¿no? O sea... Que lo te estamos- avise antes de que vos lo tengas. Claro, tratar de enterarse lo antes posible, ¿no? La inteligencia artificial en este caso no viene a curar la enfermedad, aunque se dice en el mundo que cada vez va más para ese lado, cómo ayuda a curar enfermedades. Pero en este caso es para predecir y anticiparse a situaciones. Claro. Ahí aparece lo que se conoce como ciencia de datos. La ciencia de datos te viene a dar herramientas para generar predicciones basadas en estadística, digamos, ¿no? Son métodos científicos rigurosos que ayudan a entender con probabilidades que algo pueda suceder, ¿no? De la misma forma que hoy cuando, lo vamos a un ejemplo bien concreto, Sí, sí, cuando estás mirando una plataforma de películas que te recomienda, te dice, esta película tiene una probabilidad del 90% de que te guste. Exacto, No sé si pues, vieron de eso. acuerdo a lo que viste. De acuerdo a lo que viste, lo que puede suceder es que te pueda interesar esta película, ¿no? Y que también vos podés darle manito para arriba o para abajo para enseñarle a ese algoritmo a que aprenda. Estamos hablando de inteligencia artificial, justamente simula la inteligencia humana, Es lo ¿no? mismo, De la misma perdón, forma Freddy, que aprende. Es esto mismo que cuando vos le contás a tu asistente, depende el sistema operativo que tengas en tu teléfono, que si Daniel es mi marido, entonces cuando yo le digo llama a mi marido, ya sabe. Sí, esa es una forma de enseñarle con reglas duras, digamos, Ah. ¿no? Acá estamos hablando de cómo aprende una máquina que es bastante parecido a cómo aprendemos nosotros, ¿no? Porque nosotros, imaginen, de chicos aprendimos a identificar un perro, un gato, digamos, te decían, eso es un gato, esto es un perro. Sí. Y cada vez que estás en la calle y ves un perro, decís, yo ya sé lo que es un perro, esto es un perro, ¿no? Lo identifico. La inteligencia artificial funciona de una forma similar. Le das imágenes de objetos, les decís qué es, y cuando ve una nueva imagen, empieza a compararlo y con una probabilidad bastante precisa te dice, esto es un gato o esto es un perro. La inteligencia artificial aprende así. Y de la misma forma, en Georgia, en la Universidad del Estado de Georgia, que recibieron una inversión de 3.5 millones de dólares para investigar sobre esto, ya están trabajando en una inteligencia artificial que estuvo aprendiendo de más de 10.000 imágenes de tomografías y de diferentes estudios médicos. Y lo que están haciendo ahora es darle 1.200 casos de personas que tuvieron alguna de estas enfermedades. Entonces lo que está aprendiendo a hacer es a identificar patrones únicos que pueden ayudar a predecir situaciones. Por ejemplo, modificaciones en la estructura del cerebro o casos que pueden ayudar. Si vos podés identificar antes de los 40 años alguna enfermedad como, por ejemplo... ¿Cáncer? Sí, con cáncer también se está trabajando, no es en Claro. este proyecto.
pero en este caso con la esquizofrenia y con el Alzheimer. Claro, en este caso es un proyecto donde se hacen personas que ya tienen ahora la enfermedad, se mira las tomografías de los años previos. ¿Sí? Son personas que se hacían un control, es de ahí lo importante también de los controles cotidianos para lo que es esto, que es la medicina de precisión, que es utilizar la ciencia o los avances de la tecnología para mejorar en la precisión de los tratamientos. Son tratamientos únicos, básicamente. ¿Qué es lo que hicieron? Tomaron tomografías de estas personas antes que tuvieran las primeras manifestaciones y después, cuando ya tenían la enfermedad, para ver qué cambió en ese cerebro, como dice él, o en esas células, para ver cuáles son aquellas genes que generaron esa predisposición para desarrollar esa enfermedad, para ver si hay de alguna manera, qué sé yo, por ejemplo, cambiando la alimentación o cambiando el ambiente o tomando alguna medicación, se puede revertir o se puede enlentecer esa posible situación, porque también, por más que sea... ¿Pero si nunca tuviste la enfermedad? Pero si vos Si nunca la tuviste, digo. Vos nunca tuviste la enfermedad, pero vos tenés que de esas 1.200 personas ¿sí? que se están analizando, se empieza a ver de un año al otro que se empieza a generar, lo estoy diciendo en un criollo muy básico, así que perdón para los médicos, una capa de grasa alrededor de las células, que son los que después terminan llevando a que se te genere el Alzheimer, lo que dicen, bueno, mira, esta persona, la evolución fue año a año de esta manera. Entonces, vos vas y te haces una tomografía hoy, y ya tenés esa primera peliculita que la persona la tuvo 9 años antes de que se le diagnosticara el Alzheimer, y dice, ojo que esta persona está empezando ese proceso. Claro. ¿Sí? Es como cuando te hablan del cáncer etapa 1, etapa 2, etapa 3. Bueno, la medicina de precisión y lo que es la inteligencia artificial te permite, en lugar de tener, por ejemplo, 4 etapas, vos tengas 5 subetapas. O sea, lógico, 5 pasos antes vos ya sepas que te puede llegar a suceder eso y empieces a trabajar previamente lo que se conoce como medicina preventiva también, Freddy, ¿no? Lo interesante de esto es, incluso comparándolo con el ejemplo que estabas dando de la inteligencia artificial que selecciona embriones en la fertilización asistida, que fue un caso a nivel mundial llamativo y pasó acá en Argentina. Pasó en Argentina, el bebé nace en enero, va a nacer en enero. Sí. Mira, es el primer, yo estoy hablando con personas que trabajan con esa tecnología, embriólogos, y digamos la inteligencia artificial lo que hace ahí es seleccionar analizando muchas horas de video. En ese caso tienen una especie de cápsula donde van grabando videos como de horas y horas de todo el proceso. De la evolución del embrión, ¿no? Toda la evolución. Claro. Entonces queda como una especie de película que la inteligencia artificial analiza ese video y encuentra patrones que por ahí el ojo humano no puede percibir. Se le escapa. Esa es la principal herramienta de la inteligencia artificial, ¿no? La cuestión de poder analizar entre muchos datos que por ahí para los humanos se nos pasan desapercibidos cuestiones, que para la inteligencia artificial es algo muy cotidiano, digamos, tiene capacidad de computar mucha información de una manera rápida y precisa. Y en este caso es lo mismo, es encontrar esos patrones que por ahí, por más que sean expertos, es imposible de analizar y llegar a la posibilidad de prevenir algo que pueda suceder a futuro. Ahora ¿no? se está estudiando solo con Alzheimer y Parkinson, pero decís que próximamente seguro cáncer. Ya hay, digamos, son otro tipo de proyectos, digamos, ¿no? En este caso es solo con enfermedades mentales. De hecho, esta institución de la Universidad de Georgia tiene un centro de investigación de enfermedades mentales con psicólogos, con especialistas en ciencia de datos. Tiene un centro de ciencia de datos adentro. Lo interesante también que estoy viendo y que estamos viendo en el mundo son estas mezclas de disciplinas, ¿no? Que está buenísimo. Es como, antes era disciplinas de tecnología o disciplinas de ciencias sociales o de medicina, todos por diferentes carriles. Y creo que lo interesante es cómo se están empezando a ver estos cambios, ¿no? No solo... Y les cuento un poco también cómo funcionan para sacarle el mito, como mucha gente que le dice que esto es magia, ¿no? Parecería que la inteligencia artificial... Nada es magia, pero nada es magia. Nada es magia, ¿no? Pero es difícil de entenderlo a veces. Pero mira, les cuento un ejemplo que creo puede ser simple, ¿no? Con las tarjetas de crédito. ¿Viste cuando viajás, por ejemplo, que haces compras con tarjeta de crédito? Y por ahí compras un celular nuevo, haces una compra de comida y te dice, ¿sos vos, Freddy, comprando con esta tarjeta? Claro. Sí. ¿No? Porque detecta que hay una probabilidad estadística, digamos, una probabilidad alta de que haya un fraude en esa transacción, que alguien te haya robado los datos, ¿no? ¿Y cómo se da cuenta que hay un fraude? Digamos, no hay nadie diciéndole, bueno, si Freddy viaja o si es una compra de un producto que nunca hizo, no hay nadie diciendo eso. El algoritmo entiende que es algo inusual.
y lo entiende porque ya tuvo el histórico de todas tus compras. Claro, no solés hacer eso. No solés hacer eso. Y eso es un poco lo que decía Tucu de detectar patrones que normalmente no están ahí. Entonces, cuando llega un caso de un nuevo paciente, compara con todos los patrones de casos que tuvieron positivamente alguna enfermedad y puede detectar eso en una manera muy temprana, Te ¿no? Ese pregunto es el lo poder que siguiente, tiene. ¿es inteligencia artificial que los celulares nos reconozcan la cara? Sí, es casi una misma tecnología. Que ¿Es se lo llama, mismo? Sí, se llama visión artificial. Visión artificial. Como hablábamos el otro día con los anteojos estos que tienen la capacidad Sí. de ver y contarle en un audio el entorno a las personas ciegas, esa misma visión artificial se usa, por ejemplo, para el reconocimiento facial. Freddy, muchas veces lo que sucede es que se dice, bueno, las máquinas o la inteligencia artificial vino a reemplazar al humano. Esto es así, va a haber una convivencia, siempre vas a necesitar, por ejemplo, en el caso de los embriones, un técnico en embriología que esté mirando esas imágenes de la inteligencia artificial y diga, che, ¿está bien lo que me dice la inteligencia artificial? ¿Avancemos con este embrión? Claro, o sea... se necesitan, vos decís, las dos cosas. Claro, Y lo por eso humano más te está pregunto bien, claro. si sí. efectivamente No dejas a la siempre se va a máquina actuar necesitar sola. los dos o la máquina directamente va a hacer todo por sí sola y no va a necesitar un humano que le diga, che, ¿realmente viste bien las cosas? Avancemos. Yo creo que siempre va a haber humanos. Lo que permite la inteligencia artificial y estos procesos de automatización o de mayor precisión es también escalar, digamos, Claro, ¿no? claro. Porque cuando antes, creo, si mal no recuerdo, el dato es, creo que antes tenían una persona y podía ver o monitorear 4 o 5 embriones y ahora 200. Claro. Esa es la diferencia, digamos, ¿no? Lo que permite esta tecnología es que, por ejemplo, si sos un médico y tenés que ver radiografías de lesiones de jugadores de fútbol, ¿no? Que de hecho estoy trabajando en un proyecto, o empezamos un proyecto que está relacionado a eso. Mirá qué Que bueno está eso. buenísimo porque es la capacidad de predecir una lesión de un futbolista. El Entonces, domingo que viene hacemos mucho deporte. con hablemos de Freddy y con deporte, Ale, sí, me El encanta, mundial sí. y eso, me gusta No soy mucho. tan practicante del deporte ahora, pero sí podemos hablar de Muy eso. bueno Yo tampoco, eso. Freddy, no te preocupes. No pasa nada. Podés Por algo hablar se- igual. por algo se empieza. Sos periodista Claro. deportivo. Por eso, estudié Me eso. gusta. Entonces, bueno, un médico pasaba horas mirando radiografías o placas y, bueno, seguramente por su expertise tiene gran capacidad para detectar alguna lesión, pero la inteligencia artificial ya está comprobado que tienen aún más precisión, más velocidad y casi sin costo, ¿no? Claro, Entonces, claro. si pones Bien. a hacer una inteligencia artificial eso y el médico le das tiempo para que pueda hacer otro tipo de actividad, como por ejemplo charlar con los pacientes, interactuar de otra manera, tener un contacto, un vínculo más humano, ahí justamente es donde estamos hablando de identificar las cosas que la inteligencia artificial es muy buena y es muy rápida, muy precisa Y y las muy que no, barata, y con las que no. y las que nunca va a poder hacer, ¿no? Exacto. Con esta cuestión de la empatía, por ejemplo. La que sí, calidez que la tiene que calidez, ver con que un médico te hable. Tal cual. Freddy, es un placer tenerte siempre. Para mí Domingo también. que viene te queremos aquí. Sí, claro, acá muy estaré. deportivo, la inteligencia artificial en el Mundial y inteligencia artificial además en cómo anticiparse a una lesión que puede tener un jugador. Me encantó. Hablabas de algo poco usual. La inteligencia artificial reconoce cosas poco usuales, como cuando Ale Casar trae algo para compartir con el equipo, ¿no? Claro, Un sanguchito, una son mesita, cosas dicen, insólitas. ¿Sos vos, Ale Casar? Exactamente. ¿Fuiste vos? Es más, yo creo ¿No? que la tarjeta le dijo, no, este pago no Este corresponde, le robaron la tarjeta de crédito. Bienvenida, Delphi. Esto Le se llama robaron la bullying. tarjeta de crédito Esto a se Ale llama Casar bullying. porque compró una docena de churros para Porque no es compartir. usual. No es lo habitual, exactamente. No suele Detecta suceder. patrones extraños. Gracias, Freddy. Gracias, un placer. Qué lindo tenerte.